Decía, a los socialdemócratas se los considera pilares del capitalismo. Ahí están. Pero en realidad sus enemigos son los de su oficio, los de su casa, que son, bueno, de hecho me estoy acordando de que Baroja a ese optimismo absurdo de Rousseau, que tanta sangre causó, oponía su pesimismo absoluto, que empezaba en las casas, en las familias, en los domicilios. Los familiares estaban enfrentados, en los casinos todos los escritores hablaban mal de otros, y eso desde luego en el fondo se parece bastante más a la realidad, o por lo menos la realidad que uno tiene que prever que puede darse si uno quiere desarrollar un programa político. Ya hemos visto, tigre no come tigre, seguramente, pero comunista sí come comunista. Y los comunistas que come Fernández de Liria son los que llama la izquierda líquida. Negri, Deleuze, Agamben. Agamben, que por cierto hizo una sólida carrera como actor en La Pasión según San Mateo de Pasolini. Yo diría que más que como filósofo. Curiosamente, en el libro, sí, en los prólogos, en las ediciones posteriores, recordando que Gustavo Bueno, cita, vino a decir algo así como que si es más tonto no nace, cita de Fernández de Liria. No se menciona a José Antonio Marina ni a Emilio Lledó. Y eso a pesar de que Marina es mucho más líquido que Agamben o Negri, aunque intente hacerse el profundo al aumentar la viscosidad de su materia en el sentido del destilando materia de la parodia pornográfica de Don Juan Tenorio, llamada Don Juan Notorio, al plagiar la filosofía en forma de diarrea de Bauman con otro nombre, llamando mercurial a lo líquido. Le parece como más poético, más profundo, más inteligente. No creo que no citen a Marina porque, como parafrasea Fernández de Liria de Gustavo Bueno, si es más tonto no nace. Porque algo muy parecido se podría decir de lo que los autores consideran sus pensadores de referencia, también en los prólogos, como Eduardo Galeano o Vandana Shiva. Bueno, Vandana, cuando he hablado de que el comunismo de ninguna manera puede proponerse como una alternativa ecológica, razonable frente al hiperdesarrollo capitalista, y que más podría ocupar este espacio la Iglesia de Satán de Sandor Lavey. La Iglesia de Satán tiene muchísimas más razones para proponerse como una alternativa racional, como una palanca de freno a esa rueda, a ese tren o a esa rueda de la que habla Galbraith, que el comunismo, que empíricamente ha demostrado todo lo contrario, ha demostrado ser todo lo contrario de lo que se puede extraer de esa idea de Benjamin. Bueno, pues claro, en Vandana Shiva sí que podemos ver ese ecologismo, pero es que Vandana Shiva yo no sé si es comunista o lo que es de hecho muchísimo, vamos, es que no tiene sentido que este libro acuse a Agamben, a Negri y a Deleuze sí que es bastante líquido, de líquidos, y luego se traguen a Eduardo Galeano o Vandana Shiva, pero vamos, a pares. Bueno, como digo, si es porque Marina muy espabilado no es y no es muy brillante, hombre, tampoco lo es Galeano y tampoco lo es Vandana Shiva. Por no hablar de las fuentes claramente conspiranoicas que alimentan su anticapitalismo, comparables a las que alimentan el anti-islamismo del manual de ateología de Onfray, de Michel Onfray, autor de libros del mismo género que los de Fernández de Liria, escritos para ser leídos por adolescentes, pero que juegan a ser antimanuales subversivos. Lo que se repite a todas horas es que esto no es un manual de educación para la ciudadanía, es un antimanual. Es cierto que el propósito de los autores es acabar con la asignatura de educación para la ciudadanía y que lo que se dé sea filosofía, es decir, un propósito absolutamente reaccionario que yo alabo, comparto y saludo. Pero un poco un manual de educación para la ciudadanía sí es, aunque sea un manual
subversivo y destructivo, pero sí que está pensado para poder ser leído por un adolescente, a no ser que el nivel de lectura de los profesores haya bajado tanto como para que haya que hablarles en este tono y de esta manera. También podría ser. O también puede tratarse esta ausencia de Marina de un descuido. O quizá los autores se dejaron engañar por su imagen de Ortega y Gasset, de marca blanca, al igual que el protagonista de la serie Merlí. Son como dos subproductos que andan circulando en las pantallas, solo que uno en la ficción y otro lamentablemente en la realidad. Las calvas que reflejan el mundo y esa dentición muy semejante del personaje de Merlí y la personalidad de Marina. Marina, Merlí, Merlí, Marina. Y bueno, al entrar a ese trapo, al entrar en ese engaño, quizá consideraron los autores de este libro a Marina como a un inofensivo y sabio profesor, al estilo de Tierno Galván, el viejo profesor, que tampoco era tan inofensivo. Ahora José Antonio Marina se ha revelado plenamente como un lacayo del capitalismo de fabricación maoísta, perfecta síntesis dialéctica. Es lo que los maoístas acusaban de ser a Gustavo Bueno, es un lacayo del capitalismo, pero al mismo tiempo es maoísta. Una entrevista en El Mundo por Bernardo Díaz a Marina en 2015, Annus Horribilis, 2015, por lo que estamos viendo, Dios santo, ¿qué pasó en 2015? Se abrieron las puertas del infierno, se desataron las sombras. 2015. No olvidemos esta fecha, 2015. Bueno, pues en esta entrevista de 2015 se recoge como titular una máxima suficientemente esclarecedora. El buen maestro no puede cobrar lo mismo que el malo. ¿Cómo queremos cobrar todos lo mismo? No puede cobrar lo mismo que el malo. Ese es el titular. Ya es bastante esclarecedor, desde luego. Y en el cuerpo de la entrevista se remata, por si quedaban dudas. Tiene que depender de los resultados del centro educativo. Es decir, que irá por informes de productividad, por tarjetas perforadas, por cédulas selladas por tu CDR, que ya aquí se mezcla lo más rudimentario y burocrático del comunismo con lo más avanzado del control tecnológico, digital, el CDR y la CPU, todo unido. O por notas puestas por los guardias rojos. Yo me imagino un escuadrón con unos brazaletes que tengan, yo qué sé, no sé qué símbolo de la Agenda 2030, brazaletes con la Agenda 2030, unos escuadrones de niños que van con el libro de José Antonio Marina, viendo a ver si los maestros son buenos maestros o no. Y si son malos maestros, se les pone un capirote de cartón, se los pone de rodillas y se les pega. Eso es lo que le falta proponer a Marina. Ya no será "Esta tierra es mía" de Jean Renoir, porque al aula ya no entrarán nazis, ni siquiera los del pueblo de al lado, como en Amanece que no es poco, sino que tendremos directamente Francia contra los robots, de Bernanos, o en buena versión infantil juvenil, El maestro y el robot, de José Antonio del Cañizo. Es un libro infantil que de alguna manera refleja lo que tenemos. Ya estamos en esa fase final. Francia contra los robots, como predijo Bernanos. En este caso España contra los robots. Y bueno, nos da hasta vergüenza decir España, cómo podemos salir de bien parados frente a los robots. Y eso que con la redacción de programaciones de obligado cumplimiento, al Estado poco le falta para meternos un pendrive por el culo y que empecemos a movernos como Daft Punk. La entrevista viene introducida por este texto, que pretende ser sorprendente o arrancar al lector un "no se podía saber". Hay un propagandista del comunismo en redes que habla de una manera en la que evidentemente demuestra que tendría que estar recogiendo estiércol o en una profesión digna
de su retórica y de su dicción y de su discurso lógico y racional, y da todos esos discursos con una boina, no sé si guevarista, porque es un poco tuneada, es una boina un poco de marca blanca, una boina con una estrella roja, y parece uno de esos números cómicos de los 70 y de los 80, parece Fernando Esteso cantando La Ramona, pero a todo el mundo le parece muy inteligente, a pesar de que es un tío con una boina que dice cosas propias de Cateto. Y bueno, una de las máximas que popularizó fue esta de no se podía saber en defensa del gobierno, que a pesar de lo que se sabía por la OMS, por los muertos en Italia, pues que no se podía saber que el coronavirus a lo mejor mata más que el machismo. Este es el texto que introduce la entrevista a José Antonio Marina de 2015. A José Antonio Marina se le consideraba el filósofo de cabecera de Zapatero, esto entre comillas, el filósofo de cabecera de Zapatero, desde que el entonces presidente del gobierno enarbolara en el Congreso un manual suyo sobre educación para la ciudadanía. Es decir, lo que sí era un manual, esto es un antimanual, lo de José Antonio Marina es un manual. Ahora veremos cómo llama a José Antonio Marina Gustavo Bueno. Pero un ministro del PP, sigue diciendo el texto introductorio, Íñigo Méndez de Vigo, le acaba de fichar para elaborar el libro blanco, que desgraciadamente no está en blanco, el libro blanco de la profesión docente, un documento que servirá de base para negociar el Pacto de Estado por la Educación. Entiendo que el libro de educación para la ciudadanía, claro, educación de la ciudadanía sería una especie de instrucción, pero vamos, si poco falta para que nos saquen el libro rojo, poco falta. Entiendo yo que el libro de educación para la ciudadanía de los Fernández Liria no conozca el pensamiento, por llamarlo así, de manera muy generosa, de César Bona, última deyección líquida del turbocapitalismo maoísta, porque el libro es de 2007, aunque esto es una edición que me ha costado mucho menos que el original y por eso la he comprado. Me la trajeron ayer los agentes del turbocapitalismo y ayer escribí la reseña y hoy, después de echar unas siestas, la leo. La reedición es de 2017, pero es reedición. Perdón, reimpresión. La quinta edición es de 2012. Es de 2012. Y claro, entonces César Bona aún era un cigoto. La prensa lo proclamó el mejor profesor de España, ahora y por siempre, según el orden de Melquisedec, a base de un premio cualquiera que no ganó, en ese mismo año fatídico de 2015, en el que claramente no hubo un pacto de Estado por la educación, sino un golpe de Estado contra la educación, desde una infinidad de frentes, como estamos viendo, desde la prensa, desde las editoriales, desde el mercado y desde el Estado, por supuesto, y desde el Estado. Vale que no conozcan a César Bona, pero Emilio Lledó lleva muchos más años en la brecha de destruir la educación, está ahí con la piqueta. En 1997, Blanca Lozano, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sintetizaba con una máxima, casi un eslogan publicitario de Emilio Lledó. Claro, es que el libro rojo es un tesoro de la publicidad y de la propaganda, es un libro de eslóganes. De Emilio Lledó, es la máxima que sintetiza su artículo en El País titulado La libertad de cátedra y sus límites, cuya perversa tesis es que la libertad de cátedra no hace ninguna falta en España, porque la libertad de cátedra sirve para defenderse del Estado, pero el Estado defiende la libertad, el Estado ya defiende la libertad, el Estado es bueno, así que atacar al Estado es atacar la libertad. Análogo razonamiento a aquel por el que las repúblicas comunistas prohíben la huelga, porque en ellas mandan los obreros desde la dictadura del proletariado. En esas repúblicas mandan los obreros desde la dictadura del proletariado y encima se llaman democráticas o populares, con lo que todo obrero que proteste es un contrarrevolucionario burgués fascista lacayo del imperialismo.
Esto es así, en todas las repúblicas comunistas se prohíbe la huelga. En China, por supuesto. Leí hace poco el debate legislativo de si podía volver la huelga en algunos... claro, porque la huelga aparece como un derecho obrero hasta que empiezan a hacer huelgas. Entonces en China, por supuesto, la prohibieron en cuanto, vamos, se presentó la primera huelga. Pero existía el debate jurídico de ver si no se podría autorizar el derecho a manifestación en algunas circunstancias muy bien delimitadas. No sé si eso ya ha pasado la Constitución o cómo ha pasado, pero vete a China a hacer huelga o vete a China a hacer manifestación. Acuérdate de 1989. Acuérdate de los campesinos que protestaron porque querían expropiarlos y el líder desapareció. Y no sé si ha vuelto a aparecer o ha aparecido muerto, pero cabe una de esas dos posibilidades. Cuando haces huelga en China, tienes dos posibilidades: desaparecer o aparecer muerto. Así que aunque lo diga el papel, es como el derecho de autodeterminación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que se lo cuenten a Lituania. Que se lo cuenten a Lituania. Este eslogan de Lledó, que sintetiza ese razonamiento macabro, es... Estas son las palabras de Lledó. Lo que hoy es importante, lo que es creativo, lo que es chupiguay, lo que hoy es importante, lo que es creativo, es la enseñanza de la libertad, no la libertad de enseñanza. Dejando claro que libertad es lo que dice el Estado, con lo cual... lo que hoy es importante, lo que es creativo, es la enseñanza de lo que quiere el Estado. No la libertad. Y no la libertad de enseñanza. Lo importante hoy es el Estado. Es injusto dar el nombre de Sabater o Rorty para un problema profundo formulado en el libro y que merece consideración. Eliminando acusaciones improcedentes, ya hemos visto que de que puede acusar a nadie Fernández Liria si dice que en Cuba hay presos de conciencia, pero muy poquitos, muy poquitos. ¿De qué puede acusar a nadie? Eliminando los nombres personales, hay un problema filosófico de verdad. Es cierto que debemos reflexionar sobre que es fácil ser bueno cuando el Estado o el sistema ya es malo por nosotros. Los filósofos que se relacionan con este mundo perverso son, en el fondo, Sabater, Rorty, son suficientemente realistas y pesimistas como para acariciar ya los ásperos contornos de esta cuestión. No es un mal planteamiento. De hecho, considero que no es malo porque yo me lo he hecho muchas veces. Es muy fácil ser bueno cuando ya son malos por uno, cuando ya hay... una maldad subrogada, ya hay alguien, no necesariamente un Estado o una empresa, hay alguien que es malo por nosotros de manera vicaria. Debería Fernández Liria haber mirado mejor dónde estaban los verdaderos enemigos, pero es cierto que estaban camuflados con la figura tan funcional en España del viejo profesor, el viejo profesor. Aquí, con ir despeinado, ya lo consideran a uno Einstein, ya sea Punset, que reconoció que cobraba por predecir tendencias económicas que eran imposibles de predecir, o Fernando Simón, bueno, dice que tuvo la decencia de dimitir, pero no tuvo prisa, estaba bien eso de cobrar por... o Fernando Simón creo que se llama, hace tanto que... cuyos dos casos como mucho y totalmente controlados del virus que mata menos que el machismo, se han convertido en la misma prensa que repetía esas consignas en 88.000 muertos. Que el machismo no sé, pero de momento ha matado más que la Inquisición y que Enver Hoxha. José Antonio Marina y Emilio Lledó son figuras peligrosísimas y destructoras, a las que habría que sumar a otras personalidades intelectuales cuyo nombre resuena poco, pero que tienen una influencia, por supuesto negativa, inmensa, como Violeta de Monte, la filóloga progre que quiere que el hijo del obrero no vaya a la universidad si no se aprende su gramática de 3.000 páginas. Los exámenes con los que se llega a la universidad pasan por su gramática de 3.000 páginas. Y sin embargo, los intransigentes y vehementes Carlos Fernández Liria y Gustavo Bueno han resultado ser adalides de la tolerancia
Y Fernández Liria, además, según la crítica de Gustavo Bueno, titulada, ya iba a decir cómo califica a Marina, profesores cómplices publican cara al nuevo curso manuales de educación para la ciudadanía. Según esta crítica, Fernández Liria es un idealista cuyo uso de ciudadano solo puede proceder de la ciudad de Dios, de San Agustín, que es seguramente donde únicamente se podrá encontrar el Estado de Derecho y las leyes que perfeccionan las leyes. No me parece mala ni poco generosa explicación para ese extraño salto que da el libro desde el mundo de los axiomas matemáticos y los axiomas jurídicos al concepto de quibus, que nos lleva a Roma, cuando en Roma no eran ciudadanos todos los hombres, aunque esto también ocurría en la Atenas de los esclavos y los metecos. Nos lleva a Roma sin citar a Roma. Probablemente Fernández Liria no esté pensando ni en Atenas ni en Roma, sino en la Nueva Jerusalén. No es una hipótesis descabellada esta sugerencia de Gustavo Bueno. Naturalmente, el mayor problema que ve el lector no comunista en el libro es la defensa del comunismo, ese enarbolar la bandera roja heredada de los jacobinos, a pesar de que defina al menos 2 veces buena parte de lo que se ha perpetrado debajo de esa bandera como metedura de pata. Para Gustavo Bueno hay un problema que radica en que supuestamente los comunistas son materialistas dialécticos, y el libro no es que critique la lógica dialéctica, que lo hace, sino que no es materialista, sino idealista. Como Dora Ratien en los Juegos Olímpicos de 1936, o José Luis López Vázquez en Mi querida señorita, Fernández Liria viene a decir que es una mujer muy fuerte, y un médico tiene que decirle que será muy fuerte, pero no es una mujer. En efecto, Fernández Liria no es comunista, o al menos comunista filosófico. La bandera roja sí la enarbola, y saca en procesión el icono de Fidel Castro. Pero comunista filosófico no es, y esa era la razón por la que Gustavo Bueno había decidido tomarlo en serio en su crítica. Tomar en serio este libro en esta parrillada que hace con todos los libros, en tanto que los otros manuales, que sí son manuales, no antimanuales, de educación para la ciudadanía, le parecían panfletos de los testigos de Jehová. Gustavo Bueno parece entender mal el espacio vacío del que habla el libro. Se diría que solo lo entiende en sentido físico, material, un espacio vacío en la plaza, y naturalmente se ríe de él. Pero el vacío al que se refiere el libro es de identidades. Así como en las matemáticas no importa el sexo, la fortuna o la raza de quienes se acerquen a ellas, el libro postula que la misma pureza negativa de la propia identidad debe hallarse en quienes se aproximen a los axiomas jurídicos, en tanto que representen verdaderamente la justicia y a la política. Palabra que, por cierto, no aparece sustituida por ciudadanía a pesar de la omisión constante del nombre de Roma. Perdón, al revés, que no sustituye, que política no sustituye a ciudadanía, a pesar de que no habla de Roma, y tendría que hablar en griego en lugar de en latín, y de decir política en lugar de ciudadanía. En fin, quizá ellos puedan aclararnos por qué este extremo aprecio a Grecia y este desprecio al griego. Así que es incompatible acusar a Fernández Liria de idealista, lo cual es cierto, con reírse de ese espacio vacío desde una perspectiva materialista. El idealismo formal que Fernández Liria intenta seguir es el kantiano, basado en el imperativo categórico. Obviamente no puede seguir siempre las extravagantes conclusiones de Kant. Por ejemplo, según Kant, ya lo hemos dicho, los torturados por la dictadura argentina tenían la obligación de decir la verdad cuando les preguntaban los nombres de sus camaradas, en lugar de, por ejemplo, decir el nombre de personas recientemente fallecidas, lo que parece mucho más lógico. Podría haber seguido a Kelsen, aunque también llegue a conclusiones extravagantes. Kelsen, supuestamente, es de izquierdas, aunque Alfonso Guerra recordaba que, hablando de él con un comunista,
este le había dicho que no podía leerlo porque estaba prohibido, pero no por Franco, sino por el partido. Alfonso Guerra es otro de los furibundos, fanáticos y bestias salvajes que han resultado en nuestros días dechados de tolerancia y baluartes del Estado de Derecho. No solo ha revelado esa conversación, sino la que tuvo con un alto magistrado a propósito de la ley de violencia de género, Biogen, como si fuera una crema de manos, Biogen, que llena ese vacío identitario ideal del derecho con la acepción de personas. El alto magistrado le dio la razón. Esa ley es inconstitucional, pero acabaría aprobándose, como se hizo por presiones políticas sobre los altos tribunales y sus altos magistrados. Sin que esté exento de extravagancias, tendría mucho más sentido para un comunista haber seguido más que a Kant o a Kelsen, a Spinoza, muy usado por el materialismo de Gustavo Bueno, pero ausente del libro. En todo caso, más extravagante que cualquier conclusión de una teoría pura del derecho o demostrada more geométrico, e incluso más paradójico que cualquier problema utilitarista, resulta la contaminación que supone que un presidente del PP apoye públicamente a una mujer que ha secuestrado a sus hijos, aceptando la idea de que un maltratador no puede ser un buen padre, habiendo adquirido el hombre llamado maltratador esa condición por haber dejado marca en el brazo de su mujer forcejeando con ella para evitar que destrozara un dispositivo electrónico, mientras que los mismos que defienden esta etiqueta para él insisten en que los chavales de Alsasua, pero los chavales, no son terroristas, sino que simplemente se metieron en una pelea de bar. En un forcejeo, esa maravillosa palabra que vale lo mismo para un roto que un descosido jurídico. Un forcejeo. O que un ministro apalearon a unos guardias civiles y a sus novias, pero bueno, un forcejeo, una pelea de bar. O que un ministro del PP diga de un juez que emite un voto discrepante en lo que ha de ser una sentencia ejemplar contra la violencia machista que tiene un problema singular. O que un gobierno del PSOE indulte a quienes han violado la Constitución y están orgullosos de hacerlo, o a esa misma mujer condenada por secuestro ya defendida por el PP. Así que cuando el Estado de Derecho quiebra por todas partes, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo y por dentro, gracias, camarada, por defenderlo. Y fuera las sucias manos del comunismo de Cuba y Venezuela.